El sol implacable de Arizona caía a plomo sobre el desierto, distorsionando el horizonte con un calor fantasmal. El aire, denso y polvoriento, vibraba con el canto chirriante de las cigarras. A lo lejos, la silueta de un hombre a caballo se recortaba contra el cielo anaranjado. Era Jedediah, un vaquero curtido por el sol y las tormentas del desierto, con arrugas profundas grabadas en su rostro como un mapa de sus incontables batallas. Hoy, sin embargo, no buscaba pelea. Buscaba agua para su ganado, diezmado por la sequía que asolaba la región. Pero lo que estaba a punto de encontrar helaría la sangre incluso del más valiente. A medida que se acercaba a un cañón seco, un gemido lastimero rompió el silencio. Un sonido débil, desesperado, que parecía implorar clemencia. Jedediah detuvo su caballo, Old Joe, y aguzó el oído. El gemido se repitió, esta vez más fuerte, más claro. Era el lamento de un animal, pero no de una bestia salvaje. Era el grito de dolor de un potro. Con el corazón encogiéndosele en el pecho, Jedediah espolió a Old Joe hacia el cañón. Lo que vio allí lo dejó sin aliento. Un joven potro, de pelaje castaño y ojos llenos de terror, estaba encadenado a una roca bajo el sol abrasador. Las cadenas, gruesas y oxidadas, le cortaban la piel y la sangre seca formaba costras alrededor de sus heridas. El potro luchaba desesperadamente, tirando de las cadenas con cada gramo de fuerza que le quedaba, pero era inútil. Estaba atrapado, condenado a una muerte lenta y agonizante. ¿Quién podría ser capaz de tanta crueldad? ¿Quién podría infligir tal sufrimiento a una criatura inocente? Nadie imaginaba que este acto atroz desataría una tormenta de venganza que sacudiría los cimientos del viejo oeste. Si están disfrutando esta historia, déjenos saber con un like. Comenten desde qué país nos están escuchando. Jedediah desmontó de Old Joe con el rostro sombrío y la mandíbula apretada. La visión del potro torturado le removía recuerdos dolorosos de su propio pasado, de una infancia marcada por la pérdida y la injusticia. Él mismo había sido una vez un potro indefenso, abandonado a su suerte en un mundo cruel. Pero había sobrevivido, había aprendido a luchar, y ahora no permitiría que otra criatura inocente sufriera el mismo destino. Se acercó al potro con cautela, hablándole en voz baja y suave para calmar su terror. «Tranquilo, muchacho», murmuró. «Estoy aquí para ayudarte. Nadie va a lastimarte nunca más, te lo prometo». El potro, exhausto y deshidratado, dejó de forcejear y lo miró con sus grandes ojos marrones, llenos de súplica y esperanza. Jedediah sacó su cuchillo de la vaina y comenzó a cortar las cadenas. El metal oxidado chirrió bajo la presión, pero finalmente las cadenas cedieron. El potro quedó libre. Tambaleándose, se desplomó al suelo, agotado. Jedediah lo levantó con cuidado y lo llevó hasta Old Joe. Lo subió al caballo y lo sujetó con fuerza. «Vamos, muchacho», dijo, «te llevaré a un lugar seguro donde puedas curarte y recuperarte». Mientras cabalgaban de regreso al rancho, Jedediah no podía dejar de pensar en la crueldad de la persona que había encadenado al potro. ¿Quién sería capaz de hacer algo tan horrible? ¿Y por qué? Tenía un presentimiento oscuro en su corazón, una sensación de que esto era solo el principio de algo mucho más grande, algo mucho más peligroso. Pero lo que Jedediah no sabía era que el sádico responsable de la tortura del potro estaba observando cada uno de sus movimientos, tramando un plan aún más cruel y despiadado.
El rancho de Jedediah, un oasis de verdor en medio del desierto implacable, era su refugio, su santuario. Allí, rodeado de sus caballos y su ganado, encontraba paz y consuelo. Pero incluso ese oasis estaba a punto de ser invadido por la maldad. Al llegar al rancho, Jedediah llevó al potro al establo y lo acomodó en un box acolchado con heno fresco. Le dio agua y comida y observó con satisfacción cómo el animal bebía y comía con voracidad. A pesar de su debilidad, el potro parecía agradecido. Se acercó a Jedediah y rozó su cabeza contra su mano, como si le diera las gracias. Jedediah sonrió. Había algo especial en este animal, una nobleza y una inteligencia que lo diferenciaban de los demás. Lo llamó Spirit, porque eso era lo que veía en sus ojos, un espíritu indomable que se negaba a ser vencido por la crueldad. Mientras Spirit descansaba en el establo, Jedediah salió a buscar a su viejo amigo, Samuel, el médico del pueblo. Samuel era un hombre sabio y compasivo, con manos expertas y un corazón bondadoso. Jedediah sabía que él era la única persona que podía ayudar a Spirit a recuperarse de sus heridas. Lo encontró en su consulta, atendiendo a un paciente con un brazo roto. Al verlo, Samuel sonrió. «Jedediah, amigo mío», dijo, «¿qué te trae por aquí?» Jedediah le contó la historia del potro encadenado y le pidió que lo acompañara al rancho para examinarlo. Samuel, horrorizado por la crueldad del acto, aceptó de inmediato. Mientras compartimos esta historia extraordinaria, nos emociona saber que nuestras voces llegan a corazones de todo el mundo. Si esta historia los está impactando, comenten desde qué país nos están escuchando. De regreso en el rancho, Samuel examinó a Spirit con cuidado. Sus heridas eran profundas y dolorosas, pero afortunadamente no eran mortales. «Este potro es fuerte», dijo Samuel. «Con un poco de cuidado y atención se recuperará por completo». Jedediah se sintió aliviado. Sabía que Spirit estaba en buenas manos. Durante las siguientes semanas, Jedediah y Samuel cuidaron de Spirit con esmero. Le limpiaron las heridas, le dieron medicamentos y le proporcionaron una alimentación nutritiva. Poco a poco, Spirit comenzó a recuperarse. Ganó peso, su pelaje recuperó su brillo y sus ojos volvieron a brillar con vitalidad. Jedediah pasaba horas con Spirit, acariciándolo, hablándole, creando un vínculo especial entre ellos. El potro lo seguía a todas partes como si fuera su sombra. Se había convertido en su compañero, su amigo, su familia. Pero la paz no duraría mucho. Una noche, mientras Jedediah dormía profundamente, un grupo de hombres armados irrumpió en el rancho. Eran liderados por un hombre corpulento y de rostro despiadado, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Era Caleb, el sádico responsable de la tortura de Spirit. Caleb había regresado para terminar lo que había empezado. Deseaba ver sufrir a Spirit y no se detendría ante nada para conseguirlo. Jedediah se despertó sobresaltado al oír los disparos y los gritos. Se levantó de la cama y tomó su rifle, listo para defender su rancho y a sus seres queridos. Sabía que Caleb era un hombre peligroso, pero no le tenía miedo. Estaba dispuesto a dar su vida para proteger a Spirit y a su hogar. La pregunta es, ¿cómo reaccionarías tú ante tal crueldad? Cuéntanos en los comentarios. La batalla fue corta y brutal. Los hombres de Caleb, bandidos despiadados y sin escrúpulos, superaban en número a Jedediah. Pero el vaquero, curtido en 1000 batallas, luchaba con la furia de un león herido.
Disparaba con precisión mortal, derribando a sus enemigos uno tras otro. Sin embargo, la superioridad numérica de los asaltantes era abrumadora. Jedediah fue alcanzado por una bala en el hombro, pero se negó a caer. Siguió luchando, protegiendo el establo donde se encontraba Spirit. Caleb, observando la escena con una sonrisa cruel en el rostro, se acercó a Jedediah. «Eres un viejo necio», dijo. «¿De verdad creías que podías detenerme?» Jedediah lo miró con desprecio. «No te tengo miedo, Caleb», respondió. «Sé que eres un cobarde, un sádico que disfruta del sufrimiento ajeno. Pero no vas a tocar a Spirit, te lo prometo». Caleb se echó a reír. «¿Y qué vas a hacer para impedirlo, viejo? Estás herido, superado en número y a punto de morir». Jedediah sonrió. «Puede que esté herido, pero todavía tengo un truco bajo la manga». Con un movimiento rápido, Jedediah sacó un cuchillo y se lo arrojó a Caleb. El cuchillo golpeó a Caleb en el pecho, justo en el corazón. El bandido cayó al suelo, muerto al instante. Los hombres de Caleb, al ver a su líder muerto, huyeron despavoridos. Jedediah, exhausto y herido, se desplomó contra la pared del establo. Había ganado la batalla, pero sabía que la guerra aún no había terminado. Sabía que otros bandidos, otros sádicos, vendrían a buscar a Spirit. Pero estaba preparado. Estaba dispuesto a luchar hasta el final para proteger a su amigo, su compañero, su familia. Los días que siguieron a la batalla fueron de recuperación y preparación. Samuel curó las heridas de Jedediah y Spirit, y el vaquero reforzó las defensas del rancho. Construyó barricadas, colocó trampas y entrenó a Spirit para defenderse. El potro, mostrando una inteligencia y una lealtad sorprendentes, aprendió rápidamente a patear, morder y embestir a sus enemigos. Se había convertido en un guerrero, un protector del rancho. Una noche, mientras Jedediah y Spirit vigilaban el rancho, vieron una polvareda acercándose a lo lejos. Era un grupo de hombres armados, liderados por el hermano de Caleb, Marcus. Marcus, un hombre aún más cruel y despiadado que su hermano, había jurado vengar su muerte y apoderarse de Spirit. Jedediah y Spirit se prepararon para la batalla. Sabían que esta vez sería aún más difícil que la anterior. Marcus era un líder astuto y despiadado, y sus hombres eran aún más numerosos y peligrosos que los de Caleb. Pero Jedediah y Spirit no se amedrentaron. Estaban dispuestos a luchar hasta la muerte para proteger su hogar y su libertad. La batalla comenzó al amanecer. Los hombres de Marcus atacaron el rancho con furia, disparando y gritando. Jedediah y Spirit respondieron con igual ferocidad, defendiendo su hogar con uñas y dientes. Spirit, mostrando una valentía increíble, se lanzó contra los atacantes, pateando, mordiendo y embestiendo sin piedad. Los bandidos, sorprendidos por la ferocidad del potro, retrocedieron aterrorizados. Jedediah, aprovechando la confusión, disparó con precisión mortal, derribando a sus enemigos uno tras otro. La batalla se prolongó durante horas, con bajas en ambos bandos. Jedediah, herido y exhausto, luchaba con la desesperación de un hombre acorralado. Spirit, cubierto de sangre y polvo, seguía luchando con valentía, protegiendo a su amigo y su hogar. Marcus, furioso por la resistencia de Jedediah y Spirit, decidió tomar cartas en el asunto. Se acercó a Jedediah y lo apuntó con su rifle. «Es el final, viejo», dijo Marcus. «Voy a matarte a ti y a tu estúpido caballo». Jedediah lo miró con desprecio. «No me tienes miedo, Marcus», respondió. «Sé que eres un cobarde, un sádico que disfruta del sufrimiento ajeno. Pero no vas a tocar Spirit, te lo prometo».
Marcus se echó a reír. ¿Y qué vas a hacer para impedirlo, viejo? Estás herido, superado en número y a punto de morir. De repente, Spirit se interpuso entre Jedediah y Marcus. El potro, con los ojos inyectados en sangre, relinchó con furia y se lanzó contra Marcus. Marcus, sorprendido por la repentina aparición del potro, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Spirit aprovechó la oportunidad y lo pisoteó con sus poderosas pezuñas. Marcus gritó de dolor y agonía antes de morir. Los hombres de Marcus, al ver a su líder muerto, huyeron despavoridos. Jedediah y Spirit habían ganado la batalla, pero a un alto precio. El rancho estaba en ruinas, muchos de sus amigos habían muerto y ambos estaban gravemente heridos. A pesar de sus heridas, Jedediah y Spirit sobrevivieron. Juntos reconstruyeron el rancho y lo convirtieron en un símbolo de esperanza y resistencia. La historia del potro encadenado y del vaquero que lo salvó se extendió por todo el viejo oeste, inspirando a otros a luchar contra la injusticia y la crueldad. Spirit se convirtió en una leyenda, un símbolo de valentía, lealtad y compasión. Se decía que era invencible, que podía sentir el peligro a kilómetros de distancia y que nunca abandonaría a sus amigos. Jedediah y Spirit vivieron felices para siempre en su rancho, protegiendo a los débiles y luchando contra los malvados. Su historia se convirtió en una leyenda, transmitida de generación en generación, recordándonos que incluso en los tiempos más oscuros siempre hay esperanza, siempre hay valentía y siempre hay compasión. Y que la venganza, aunque dulce, no siempre es la solución. A veces, el mayor acto de valentía es perdonar y seguir adelante. Esa noche, mientras el sol se hundía en el horizonte, Jedediah y Spirit contemplaron su rancho, un oasis de paz y esperanza en medio del desierto implacable. Sabían que su lucha no había terminado, pero también sabían que juntos podían superar cualquier obstáculo. Porque eran amigos, eran compañeros, eran familia. Y su vínculo era más fuerte que cualquier cadena, más poderoso que cualquier arma, más valioso que cualquier tesoro. Porque era un vínculo de amor, lealtad y compasión. ¿Cuál fue el instante que más los impactó? La leyenda de Jedediah y Spirit trascendió el tiempo, convirtiéndose en un faro de esperanza para las futuras generaciones del viejo oeste. Su valentía resonó en cada rincón de la frontera, inspirando a otros a levantarse contra la tiranía y a defender a los indefensos. Su historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la bondad y la compasión pueden triunfar sobre la crueldad y la injusticia. El desierto de Arizona, testigo de sus hazañas, susurra aún hoy los nombres de Jedediah y Spirit, recordándonos que el espíritu humano es indomable y que la lealtad puede forjar lazos inquebrantables. Si esta historia de Jedediah y Spirit removió algo en sus corazones, comenten qué lección se llevan. Dale like si disfrutaste esta leyenda del viejo oeste. Suscríbete para más historias que tocan el alma. Hasta nuestra próxima aventura. Recuerden que la bondad siempre triunfa.